Imagínate que vives en un país que acaba de perder una gran guerra, el país está devastado, la economía está en el piso, hay una alta tasa de desempleo, perdiste tu trabajo, no hay alimento para sustentar a tu familia, no hay trabajo y de repente el gobierno te ofrece una oportunidad de emigrar a Latinoamérica para emprender ahí y tener tu propio negocio si es que trabajas duro. Imagínate que tomas un barco con tu familia o quizás solo y emigras a esta- este país que está al otro lado del mundo y te das cuenta que no entiendes el idioma, las condiciones que se te habían prometido no fueron las que se dijeron y te encuentras trabajando como obrero para una por un agrónomo en una finca bien grande en Latinoamérica, con mucho calor, enfermedades. Y en esas condiciones quieres emprender, quieres salir adelante. Esta es la historia de varios japoneses, miles de japoneses y japonesas que emigraron a Latinoamérica y de alguna forma pudieron ser exitosos con sus comunidades. Alberto Matsumoto nos va a contar de cómo lograron estos japoneses emprender y ser exitosos en Latinoamérica. Hay un concepto muy interesante que nos va a explicar que se llama Tanomoshi. Yoroshiku onegaishimasu. El desarrollo de las comunidades japonesas surge porque hay una necesidad imperiosa de ayudarse mutuamente. No hay que olvidar que hace 150 años, 120, 100 años atrás había mucho más prejuicio que ahora, ¿no? Entonces los japoneses eran, digamos, discriminados o a veces no comprendidos porque la población local tampoco sabía quiénes son estas personas. De raza amarilla, petizos, pero laboriosos. Entonces, los japoneses en todos los países tuvieron esa necesidad de formar grupos, de hacer asociaciones o de hacer kenjinkai y de formar incluso primero lo que sería como un grupo de ayuda mutua, ¿no? Y ese sería el origen de las asociaciones o Nihonjinkai. Después forman sus escuelas, sus centros polideportivos, bueno, no sé si llamar polideportivos, pero por lo menos para jugar al béisbol, etcétera. Pero lo más importante de todo esto es el famoso Tanomoshi, o la gente de Naichi le llamaban Mujin, ¿no? Tanomoshi Ko es el concepto que viene de los okinawenses, que en realidad son grupos de familias o de amistades muy, digamos, de confianza para juntar dinero. Es un sistema de crédito mutuo o de préstamo mutuo entre grupos de 10, 15 o máximo 20 personas. Si uno se lo pone a pensar, es un mini banco, es un sistema financiero propio, chiquito, pero que yo siempre le digo a mis alumnos, si 10, 15 personas juntan $100 o el equivalente a $100 todos los meses, es mucho dinero. Y durante un año es mucho más. Y en distintas etapas, según el que lo va necesitando, va licitando o solicitando ese dinero que se va, digamos, juntando en ese pequeño círculo de ahorro. Y eso es lo que permitió ayudar a los japoneses, ¿no? A independizarse, a comprar semillas, a alquilar maquinarias, al principio comprar una vaca, un caballo. Y entonces eso, compartir ese recurso, les permite independizar y progresar, producir más. Posteriormente lo utilizan para un taller, para una fábrica, etcétera. Pero es el mismo mecanismo que tienen incluso los judíos, los sirio-libaneses, algunos árabes, que también se ayudan mutuamente juntando dinero entre personas de confianza. El Tanamoshiko tiene que ser de cumplimiento absoluto. Nadie puede decir, uy, este mes no tengo porque se me... Bueno, podrá haber alguna, digamos, alguna situación muy especial, pero en general no se le puede perdonar que una persona no aporte. ¿Por qué? Porque es un círculo muy fuerte en donde si no se cumple, se quiebra.
O sea, uno tiene que pensar que esos 100 pesos, o no importa el valor, o los $100 hoy en día, tiene que ser sí o sí que va al círculo, al Tanomoshiko o al Mujin. ¿Por qué es necesario el cumplimiento absoluto y de que nadie traicione eso? Porque justamente gracias a eso se junta ese dinero X, una cantidad determinada, y ya los miembros de ese círculo están pensando solicitar para su objetivo. Puede ser para la reparación de una maquinaria, puede ser incluso para, no sé, un temporal, un granizo le ha destruido sus invernaderos o ha perdido parte de la cosecha. Entonces necesita pedir al grupo 500 pesos o 1000 pesos, ¿no es cierto? Y cada uno tiene un interés propio, pero de todos modos, para que eso funcione, es necesario que todos cumplan. ¿Qué pasa si alguien se lleva la plata, no? Que es lo que pasa a veces en el mundo latino. Dice, pero si se juntó 20.000 pesos y alguien se lo lleva, claro, se quiebra la confianza y se quiebra el sistema. Tengo entendido que los hubo. Y acá en Japón, en los primeros años de Kasegi, en los años 90, hubo iniciativa entre los brasileños y entre los peruanos de hacer el Tanomoshiko. Ninguno funcionó, lamentablemente. ¿Por qué Alguien, cree usted? y porque siempre hay un vivo, ¿no es cierto? Porque no hay que olvidar que si uno pone 30.000 yenes todos los meses o 20.000 yenes y son 20 personas, es mucho dinero. 20.000 yenes por 20 personas son 400.000 yenes. ¿En un año cuánto es? Son varios millones. Bueno, varios de los que administraban esos Tanomoshiko acá se llevaron la plata y se dieron a la fuga, lamentablemente. Entonces, acá en Japón no prosperó eso, ni entre los mismos Nikkeis de origen okinawense, ni entre los Nikkeis en general. Por eso, yo creo que los japoneses de la primera generación o incluso de la segunda generación allá en América Latina, incluso yo sé que en Perú todavía existen los Tanomoshiko, pero solamente lo hacen entre grupos de muchísima confianza. Y que realmente esto es que no se puede violar nunca esa norma. Y tiene que ser de cumplimiento estricto. De lo contrario no funciona. Me acuerdo que mi papá hacía Tanomoshiko y creo que sí hay como un proceso de ingreso, ¿no? O sea, Sí, tienes que tener a alguien que te recomiende y que también esa misma persona tenga una responsabilidad. Total, Sí. total. Una cosa es, porque yo me acuerdo que mi padre también estaba en esos grupos, a veces hay épocas en que uno no tiene el efectivo para aportar, o que por ahí mi madre estaba enferma, o no sé, hay un contratiempo en la vida y uno tiene una erogación extra. Pero el Mujin o el Tanomoshiko es de cumplimiento estricto, porque es la única forma de que ese sistema funcione. Incluso uno puede solicitar, mira, este mes tuve este contratiempo, yo voy a aportar, pero solicito que me presten 300 pesos, porque si no, no puedo pagar el hospital o la medicina. Entonces, eso es considerado en el grupo, pero uno no puede decir, no puedo poner los 100 pesos. Entonces, realmente yo creo que los japoneses, en todos los países, todo el continente americano, incluso en Asia, los japoneses hicieron eso y gracias a eso pudieron prosperar, pudieron crecer y justamente crear un network interno en las comunidades que sea realmente sustentable, como decimos hoy en día, ¿no? Que realmente pudieron crecer a mediano plazo y largo plazo. De por sí viene esto un poco de lo que es el concepto de comunidad, Kyodotai, ¿no? Dentro de Japón mismo. O sea, Japón, hoy en día, bueno, hay muchísimos turistas que visitan, viajan por cualquier ciudad, uno puede ir y existe la amabilidad y la hospitalidad de los japoneses, ¿no? Pero en general, el japonés, ya desde la época de los Tokugawa, en la época de los samuráis y por supuesto Meiji, las aldeas son cerradas. Las pequeñas comunidades o incluso dentro de las aldeas y demás son grupos minúsculos que se van ayudando y allí existía ese tipo ya de ayuda mutua.
O sea, el concepto de Kyodotai o de comunidad son comunidades cerradas. Tienen sus matsuri, tienen sus costumbres, tienen sus cosas, pero es cerrada. Japón estuvo durante 260 años cerrado al mundo. Entonces, con más razón tenían que ayudarse mutuamente. Y eso viene no solamente por una cuestión de que ellos son cerrados. No, no. En realidad es, digamos, la geografía y la cantidad, ¿no es cierto?, de, digamos, lo que se llama siniestros naturales o catástrofes naturales, el taifo, el tifón, bueno, ni qué hablar de los movimientos sísmicos que tiene, el tsunami, el maremoto, y un montón de, digamos, tempestades que este país sufre durante todo el año. Imagínense, ¿no es cierto? Hoy en día, bueno, hay un montón de infraestructuras que evitan que haya muchos daños humanos, pero en esos tiempos, una inundación, un taifo, ¿no es cierto?, destruía aldeas, o varias aldeas. Las inundaciones que se producían en los ríos que hoy conocemos acá, ¿no es cierto?, no solamente el Tsurumigawa, sino el que está acá en Sumidagawa y demás, en Tokio, eran un desastre. Morían gente, pero a doquier. Entonces, obviamente, la reconstrucción no solamente dependía, no solamente del clan familiar o de los feudos, sino que si no se ayudaban entre ellos, no había forma. Entonces ya la misma naturaleza, la misma geografía, y durante centurias este país necesitó ayudarse mutuamente entre los pobladores locales.